¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar sobre el romanticismo que tenemos nosotros sobre los países extranjeros, sobre todo los latinoamericanos. Voy a hablar de lo que conozco. Muchas veces creemos que en el extranjero todo es perfecto, todo es feliz o todo el mundo es feliz y no pasan las cosas que nosotros vemos en nuestras noticias diariamente. Y luego uno cuando migra o está viviendo, hasta de turista, ¿no? Está en algunos países, bueno, de turista no mucho que uno no ve noticias, pero ya cuando uno está viviendo y uno empieza a ver noticias, uno empieza a decir, y me ha pasado mucho porque me lo han dejado en los comentarios de mis redes sociales, oye, no es tan diferente a lo que uno vivía en nuestros países, ¿no? Uno realmente cree que todo lo que pasa en nuestro país es muy malo. Pasa con las inundaciones, por ejemplo, en Colombia. Nosotros crecimos viendo que un río creció y arruinó todo un pueblo, lo destruyó, vías, carreteras, puentes. Y ahora que uno está aquí en Europa, ve que pasa lo mismo todo el tiempo. Y uno decía ya, esto debe ser subdesarrollo, esto debe ser atraso, bla, bla, bla. Y acá nunca hablan de eso, simplemente hablan de que ha llovido muchísimo y que no estaban preparados para esa tormenta, que es la tormenta más grande en los últimos 50 años y que esto pues no estaba preparado y se cayó, pero no es subdesarrollo, simplemente es el cambio global de calentamiento global. Pues les echan la culpa siempre a esto. Pues en nuestros países pasaba lo mismo todo el tiempo y podríamos decir exactamente lo mismo. Es que este año llovió más que el anterior, no se esperaba, el río creció, tristemente tumbó este puente, las aldeas estaban mal construidas o mal en un lugar donde no debería, porque si el río crecía pasaba esto u lo otro. Acá pasa exactamente lo mismo, se han asentado poblaciones en lugares donde tristemente si hay una crecida de un río, pues llega y adiós el pueblo, pérdida de vidas, tristemente, bueno, un montón de cosas complicadísimas. Pasa con la violencia, pasa con catástrofes, bueno, con un montón de temas. Pero anoche estaba viendo, revisando TikTok, últimamente saben que veo mucho TikTok, y me apareció un video que me trajo un recuerdo muy grande sobre algo que yo había escuchado cuando era muy joven en Colombia y que ahora que lo vi me acordó de todo este tema, de que realmente las sociedades no somos muy diferentes unas entre otras. Pasan exactamente lo mismo, en algunos países son más amarillistas que en otros. Acá me acuerdo que ayer las noticias decían que Barcelona es supremamente peligroso. Estuve revisando las cifras y las cifras son demasiado similares a las de Madrid, pero en las noticias están encargados de hablar mal de Barcelona. No sé por qué. En las redes sociales obviamente hablan de la competencia entre izquierdas y derechas, de las alcaldías que hay, la visión que tienen unas personas sobre otras, sobre lo que está pasando en cada ciudad, cómo se maneja. ¿Va? Muchos de los que ven mis videos saben que yo no quiero a Ayuso. Y es simplemente porque Ayuso ha usado a los migrantes, a nosotros, como monedita de cambio para echarnos las culpas de un montón de cosas, cosas con las que obviamente yo no comulgo, y empecé a cogerle piquiña a esta mujer. Entonces cada vez que habla o dicen algo sobre ella estoy muy atento. Y pues esta mujer tristemente está metida en un montón de problemas, igual que Latinoamérica, de corrupción, de cosas que no deberían hacer ética ni moralmente, pero que de pronto ante la ley no son tan complicadas, así que sigue ahí la política de turno y nosotros criticábamos esto en Latinoamérica y pasa acá. O sea que realmente las cosas son tan parecidas que uno busca explicaciones sobre por qué entonces a España le va tan bien y por qué a los países latinoamericanos no. Y entonces ahí hay muchísimas teorías y dependiendo de si uno es más de derecha, de izquierda, de centro, cosas que mucha gente no entiende, pues empiezan a opinar, ¿no? Rápidamente, pues muchos dicen obviamente que el poder económico de España, el PIB español es muy superior a los países latinoamericanos, además las ayudas europeas, esto ayuda muchísimo, hay educación universal, eso también ayuda, aunque las cifras que nos dieron la semana pasada no eran tan buenas, pero esto obviamente ayuda a que haya menos problemas sociales y por eso apoyamos tanto esos proyectos de educación en nuestros países de origen en Latinoamérica. Es lo que más se necesita y es lo que yo creo que, por ejemplo, se necesita con lo que está pasando actualmente con los venezolanos. Necesitamos más educación en todos los ámbitos sociales para que, por ejemplo, los migrantes no lleguemos a embarrarla al país que nos está recibiendo y para que esos que nos están recibiendo tampoco tengan comportamientos discriminatorios hacia las personas que están llegando, sobre todo conociendo los datos migratorios que siempre son positivos y yo estoy cansado de hablar de este tema porque es bien complicado. Pero vamos exactamente a lo que me encontré ayer en TikTok que me sorprendió un montón y yo creo que esto pasa en todos los países y hay que tener cuidado con este tipo de estafas que hay. Parece ser que en cualquier lugar del mundo.
Miren este video. No sé exactamente en qué país, creo que es en UK, en algún lugar de UK, de Reino Unido, no podría asegurarlo, sino que la cuenta es de allí. Por su acento no sabría decirlo, pero digamos que las placas también son europeas, así que bueno, digamos que no importa tanto el lugar. El video está en inglés, pero es tan fácil de entender que yo se los iré traduciendo o traduciré la parte importante sobre este tema mientras vamos viendo el video. Miren esto. Unbelievable what has happened here. This car here, LW17 MBX, has been Miraron ese carro, esa placa, él dio la placa exactamente. Miren lo que va a pasar acá con este otro carro que va a mostrar. cloned by that number, LW17 MBX. So Entonces, está mostrando un carro blanco. ¿Qué marca es esta? Nissan, creo que es, con placas LM17MBX. Lo escucho otra vez que no le estaba poniendo la atención, pero la idea es así. Un carro blanco, exactamente igual a otro carro blanco, con las mismas placas. Qué cosa más extraña, esto no debería pasar. the lady realized what's happened. She's followed the other car, and then she rammed it into another car. Because these guys apparently nicked their number plate, and then put it on their car. And look, it's identical. LW17 MBX. Listo, está diciendo que una mujer iba en su carro y de repente encontró un carro exactamente igual al de ella y entonces empezó a seguirlo y luego hubo un accidente de tránsito ahí están los dos carros. LW17MBX, bueno, la placa es lo de menos y el otro carro blanco, el mismo modelo, mismo color, tiene la misma placa. Esto me sorprendió muchísimo porque cuando yo era muy joven, alguna vez era una conversación tomándonos unos traguitos, alguna persona nos contó que trabajaba con el tema de las placas en Colombia y que eso era un problema porque cuando estaban haciéndolas había muchos intentos de robo de placas. Y uno decía, ¿para qué uno se va a querer robar unas placas? Y entonces nos contó esta estafa que ahora veo que puede pasar en otros lugares del mundo y es muy complicada y es que clonan el carro, el coche. Imagínense, yo les digo que yo tendría 15 años o de pronto hasta menos cuando me estaban contando esa historia, o sea, de hace años pasaba ya. Una persona paga porque le pongan unas placas idénticas a otro carro, otro coche que sea su mismo modelo, mismo color, mismo carro, así. Esa persona puede conducir con documentos totalmente falsificados y no tiene que pagar impuestos. Si cometió un accidente, la multa le llegaría al carro original y no al clon. Y este carro en definitiva es como un carro fantasma. No existiría, no lo conoce, digamos, nadie entre comillas y puede hacer lo que quiera. Y como en los registros no existe, porque el que existe es el real, pues esta persona puede, además de estar incumpliendo la ley, hacer lo que quiera de ahí en adelante con su carro. Y por lo menos en Colombia lo que me decían era que las personas pagaban por tener su carro clonado, o sea que las personas saben con anticipación que tienen un carro clonado y que pueden hacer cierto tipo de cosas. Digamos que en este caso yo no sé si la persona lo sabe o no, o si también haya una mafia de personas que clonan carros para venderlos más baratos o quién sabe, o engañar a alguna persona y la persona de pronto conduce su carrito, su cochecito y no tiene ni la menor idea de si su carro es legal o no. No tengo ni idea si eso funcione. Pero a lo que voy es que este tipo de estafas que me acordé viendo este video cuando yo era tan pequeño, yo decía, esto solo pasa en Colombia. Qué tristeza. Pues ahora lo estamos viendo en algún país anglosajón porque están hablando además inglés, puede ser, no sé, Australia, Canadá, donde sea, Estados Unidos, están hablando en inglés, así que supuestamente, entre comillas, vamos a usar unas comillas supremamente grandes, en un país muchísimo más desarrollado que lo que era por lo menos Colombia hace 20, 30 años, no sé. Complicado el tema, aquí es cuando uno ve que realmente el mundo cada vez como que va para lo malo, ¿no? Yo veo, y cuando les decía esto de comparar los países, es que uno empieza a ver noticias y uno dice, mire todo lo que está pasando en Europa, yo lo he visto en Colombia toda la vida. Ahora aquí en España uno ve cruzar a las personas en semáforo en rojo. Cuando yo llegué por primera vez a Europa eso no pasaba.
las personas en semáforo en rojo peatonal, así hubiera coches o no hubiera coches, se detenían, esperaban a que el semáforo cambiara y cruzaban. Ahora eso ya no pasa, por lo menos aquí en Barcelona, me imagino que en algunos lugares sí, no vamos a generalizar, pero por lo menos tampoco pasa en Alemania. Porque como tenemos familia alemana, hemos estado en Alemania, en Múnich, en Berlín, hemos visto a personas también cruzarse, cosa que era imposible de pensar hace unos años. Eso quiere decir que las personas estamos copiando lo peor de otras personas, no sé si gracias a la migración o a la pereza o a que alguna explicación habrá, eso habría que estudiarlo sociológicamente, pero es como si las sociedades cada vez fuéramos a peor y no las que estaban mal intentaran mejorar para compararse a otras, sino que esas que estaban bien, ahora por algún motivo están empezando a usar esos comportamientos malos. Me acuerdo mucho que mi mamá, que estudió en Londres hace tantísimos años que estuvo acá, me contaba que guay, que guay, que chévere era Londres, que los buses que esperaban a la gente cuando se subían, se sentaran todos y ya, y no como eso en Colombia que uno se sube y el bus arranca y todo el mundo va de un lado para otro, y bueno, uno de los temas que nos contaba. Cuando yo llegué a vivir a Reino Unido, yo decía, mamá, todo eso que contaba, eso ya no pasa, eso no existe. Aquí nadie espera que tú te sientes en el bus a la hora de arrancar. Tú te subiste, pagaste y el bus arrancó. Y si tú no te tenías, no estabas cogido de algún lado, tú sales a volar en Londres, en donde estés, en España, en Alemania o en lo que sea. Y ella me decía, no puedo creerlo, qué tristeza. Uno se acordaba tanto de este tipo de cosas. Y ahí es donde uno dice, ¿qué estamos haciendo con la sociedad, con la educación y para dónde vamos realmente? ¿Estamos mejorando o estamos desmejorando? Yo creo que es algo que deberíamos pensar, apostarle obviamente siempre a la educación y vamos por una mejor sociedad todos. Todos necesitamos mejorar obviamente antes que ir a peor. Y en esto hablaré de otros temas también que me parecen importantes que tienen que ver con las empresas, que hemos permitido que las empresas nos engañen, los gobiernos saben y cada vez vamos a peor y estamos acabando con el planeta a conciencia. O por lo menos nosotros no, pero nuestros gobiernos sí. Y esto es lo que hay que empezar a cambiar desde la sociedad. Si nosotros no empezamos a forzar a que los gobiernos cambien, nadie lo hará. Reflexión para el futuro, ya hablaremos de esto nuevamente. Gracias por estar acá, un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos muy pronto con un nuevo video.